siempre es medio así. El año pasado, por ejemplo, a esta altura, ya habíamos fusionado los grupos y ya empezamos a hacer las videollamadas juntos, también por lo mismo, porque quedaba, el año pasado quedaba solo Estela. Claro, porque es así, medio que se van juntando los grupos, porque viste que lo de siempre, ¿no? El presencial ya es complejo de su constancia, este se supone que tendría que ser más fácil, pero no necesariamente lo es, porque, bueno, ahora nuestras compañeras, Mariela está complicada con la tía que Sí, está, está complicada. y Lilian, no sé. Sí, no Bueno, sé. cuéntame, ¿cómo te fue con los ejercicios? Lo que hiciste está bárbaro. Lo Sea, que yo lo había entendido. Lo que yo entendí era eh, pintar con azul, con azul, ¿no? Algunos, puede ser. O sea, como lo hice yo. Y sobre ese Ajá. agregar diferentes tonos. Espera, a ver, yo me estoy confundiendo. ¿Tono a qué llamamos? Tono es cuando nos referimos a un valor más claro o más oscuro, pero Claro. en este caso, viste que en realidad lo del tono es una abstracción porque nosotros en realidad no vemos en blanco y negro, vemos en colores. Entonces, Ujú. desde ese lugar, el tono viene a ser una sensación de intensidad de luz. Y eso se puede traducir a colores, o sea, yo puedo reflejar los tonos con matices. Puedo hacer, por ejemplo, pasar como pasaste tú, de un rosadito claro a un violeta muy oscuro, Ahí usando como está. referencia el rosado al azul, ¿cierto? Como idea está bien, porque es lo que decíamos, en realidad nosotros no vemos en blanco y negro. Entonces, cuando hablamos de tono, nos referimos a una sensación que está relacionada a los valores de la luz, Ahí ¿cierto? está. En cambio, cuando nos referimos a matiz, estamos hablando como de una paleta cromática específica. Pero Ah, claro, ni vemos solo en colores, ni vemos solo en blanco y negro. Entonces, siempre el tema de tono y matiz están como medios, medios sí, sí, y mezclados. Y aparte, bueno, uno mezclados, sí. tiende siempre, cuando uno habla de los colores o la sensación cromática, uno tiende a hablar de tonos, por ejemplo, cuando uno dice un rosadito, como un tonito, y en realidad es una cosa como compuesta. Claro. Mira, ahí viene Lilian. Bueno, lo que tú hiciste está correcto, porque de eso se trata justamente. Se trata de utilizar la grilla como una excusa para uno, eh, digámoslo así, fluir. A veces, por ejemplo, la grilla puede servir, nosotros la semana pasada cuando yo les mostré los ejemplos, Sí, para eso les te dan mostré, agua. ¿ah? Ahí está Lilian. Sí, cuando les mostré los ejemplos, les mostré como lo que vendría a ser el módulo que se usaba para las baldosas. Entonces el módulo, si yo lo ponía así, quedaba de una manera, si lo ponía así, quedaba de otra, ¿cierto? Si lo ponías así, o cómo ibas haciendo las mezclas con el módulo, si el módulo ponías en la grilla de frente, si lo ponías en la grilla de frente y girado, o sea, hablamos de eso, del aspecto modular, pero también la grilla se puede utilizar para componer. O sea, yo puedo utilizar la grilla como un cuaderno de línea y utilizar los puntos que se logran, porque en realidad nosotros cuando tenemos la grilla tenemos la línea, la relación de la línea consigo mismo, como decíamos, que es un patrón, que es micro, macro, o sea, como que coincide, esta línea de acá coincide en el chiquitito, pero a su vez coincide en el macro, pero utilizarlo como una grilla constructiva y plantear diseños arriba, que por ejemplo uno puede, porque ¿qué pasa? Como la grilla es micro-macro, yo puedo tener un cuadrado, ese cuadrado a su vez está dividido por las diagonales. Las diagonales a su vez tienen la ortogonal. Entonces, dentro de ese cuadrado dividido por la ortogonal ya tengo 4 cuadrados más chiquitos. Entonces puedo ir como achicando el módulo, agrandando el módulo para poder arriba plasmar un diseño que sea de alguna manera figurativo. O sea, yo podría construir, no sé cómo decirte, siempre es un diseño, ay, estoy tratando de acordarme cómo es el nombre que se usa en diseño.
porque tiene cuando hablamos de micro, macro, que es un diseño creo que era continuo, diseño continuo es el término que se utiliza, porque justamente como las diagonales y la ortogonal coinciden con el cuadradito chico y a su vez con el más grande, y con el más grande, y con el más grande, yo dentro de ese diseño puedo construir una forma modular. Supongamos que fuera una flor, viste como un papel de regalo. El papel de regalo o los estampados de las telas son un excelente ejemplo, porque el estampado de la tela corresponde a un módulo que se repite, pim, 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 porque uno cuando agarras todo el recorte de la tela, generalmente incluso a veces viene con una guarda, a veces viene con un diseño eh, que subdivide el plano, pero ese diseño se Se repite, repite. claro. Bueno, y eso es lo mismo que se puede usar, se puede hacer con la grilla, o sea, se puede usar para sostener un diseño que se repita. Nosotros, Exacto. por ejemplo, lo que tú hiciste fue el paso uno, que es como la abstracción geométrica. Ahora, cuéntame, porque tú me preguntabas, no sé si voy bien, ¿a qué te refieres? Claro, con eso de los colores, digo, si estaba bien que yo pusiera el azul así, después el rosado en diferentes matices, este, para lograr diferentes colores, no sé, un violeta más claro, uno más oscuro, si estaba bien eso. Ajá. Y bueno, por ejemplo, una cosa que tú hiciste excelente es el tema de mantener los blancos. O sea, dejar espacios con blanco también es parte del trabajo. O sea, pintar, definir. eh, lo que pasa es que, claro, como tú hiciste solo uno de los cuadraditos, Claro, sí, sí. habría que imaginarse cómo se vería ese cuadradito repetido, como Mm, decíamos, ¿no? Porque el patrón se completa cuando el formato se repite. claro. En una tela nosotros, por ejemplo, podemos, como dijimos hace un rato, ver el diseño, el módulo, cómo se repite en los metros de tela a lo largo, ¿cierto? Entonces eso nos da una sensación más específica del resultado. Al ver el módulo solo, no es lo mismo Sí, como, sí. por ejemplo, el ejercicio tuyo podría ser, eh, ¿cómo se vería ese mismo módulo? Porque eso es re difícil, ¿ah? No es una cosa que uno diga sencilla, espejarlo, por ejemplo. El mismo diseño que tú hiciste así, hacerlo así. Lo inverso. Y después lo que decíamos, por ejemplo, como es un cuarto, si tú lo hiciste así y después lo planteas invertido así, también hacerlo así. Entonces ahí es Mm, cuando tú desarrollas el concepto del módulo y también el concepto de eso que decíamos, de que el módulo puesto de una manera cambia si ahí está. giras el módulo. Voy a Em, hacerlo. en lo que se refiere a equilibrio, me parece que está bien, ¿cierto? Es difícil, como te decía, porque como es solo uno y no está repetido, no se logra la unión. Pero el ejercicio podría ser justamente ese, probar Está. cómo quedaría ese mismo diseño, pero invertido o de costado y después hacia el otro lado. Mm. Eso es un ejercicio increíble porque nosotros en general no estamos acostumbrados a espejar los módulos y tampoco estamos acostumbrados a lo que vendría a ser el hecho de racionalizar con lo que se refiere a aplicar la razón a veces en la creatividad. Viste que uno como que generalmente dice, ah, salió, esto fue lo que me quedó. Nosotros cuando trabajamos con técnicas artísticas, justamente lo que hacemos es eso. Ponemos pautas como para que el proceso no sea 100%, digamos, no sea, si bien se trata que sea fluido, que no sea solo fluido, o sea, que haya una razón atrás que sostenga el concepto de la producción. Nosotros, bueno, obvio que lo tenemos porque tenemos módulos y vamos planteando ejercicios, ¿cierto? Entonces, claro, hay una Mm. razón atrás, no es como cuando uno habla por teléfono por decir algo, porque viste que uno está hablando por teléfono y genera un automatismo con respecto a la producción de diseño, porque, bueno, no sé tú, pero yo siempre que hablaba por el teléfono de línea, por ejemplo, en el papelito que estaba siempre para anotar los teléfonos, siempre terminaba haciendo algún dibujito, alguna cosa así. Y eso
se refiere, tiene el nombre justamente de automatismo, porque tú estás trabajando, estás desarrollando una propuesta que puede ser, viste que cuando uno está rayando a veces empieza haciendo rayitas, a veces empieza hace un dibujo, lo rellena, pero es una cosa automática, que si nosotros tuviéramos que remitirlo a estilos, podríamos decir que es dadaísta, porque el dadaísmo justamente se basa en eso, en no utilizar la razón como un soporte técnico, sino en sencillamente fluir. Nosotros planteamos la grilla como un concepto, también, bueno, es muy entretenido porque es como, hemos estado nosotros como planteando siempre, viste que al principio de año hablamos de los tonos, de los matices, pero después como que nos dedicamos a construir formas, ¿cierto? Entonces, bueno, el planteo de la grilla justamente nos permite como salir de la forma para entrar en el diseño que es como más abstracto, porque claro, la grilla de por sí te lo sugiere con los cuadraditos y todo. Nosotros acá en Uruguay tenemos un referente muy fuerte con una grilla de abstracción que vendría a ser la que utilizaba Torres García, ¿cierto? Porque él trabajaba también con una grilla. La grilla de Torres también es modular, pero es diferente, porque se basa en esta estructura, en la de Fibonacci, ¿cierto? Fibonacci, ¿qué plantea? Plantea que nosotros tenemos un plano que representa, digámoslo así, como el universo conocido. El plano es el tamaño de nuestra hoja. Se supone que, lo que hablamos recién, ¿no? La hoja podría ser una, y si llegara otra y otra hoja, ya sería un módulo compuesto por 4 hojas, pero a veces esas 4 hojas podrían extenderse y convertirse en 16, ¿cierto? O sea, la hoja ya tiene de alguna manera el formato modular y la hoja con la que nosotros trabajamos ya tiene incorporado Fibonacci porque sin quererlo, nuestra manera de construir esta relación de lo que vendría a ser largo por ancho, ya está como planteada esto. Cuando uno va a comprar los soportes, casi todos los soportes tienen esta medida de por sí. Por eso se habla que nosotros somos áureos, porque tenemos el formato áureo como incluido en nuestra manera de ver las cosas. El formato áureo, como nosotros dijimos la otra vez, estaba compuesto de, en este caso, por ejemplo, si yo tuviera una hoja, tendría el ancho de la hoja, que yo lo podría medir hacia el lado, y este espacio que queda, a su vez, está compuesto por el mismo módulo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que 1 era a 0,618? 0,618 es un poco más de la mitad, ¿cierto? Si yo lo pongo acá y lo pongo ahí, viste que la mitad sería ahí, 0,618 es por acá. Bueno, este 0,618 a su vez está compuesto por otro módulo que también está relacionado al ancho, ¿cierto? O sea, plantea otro cuadrado, y ese espacio que queda a su vez también tendría otro cuadrado, y ese otro cuadrado, ¿cierto? Viste que va quedando siempre, se va desarrollando de esa manera. Cuando nosotros lo vemos en el espiral de Fibonacci, nosotros entonces tendríamos el total dividido por una zona modular de 2, de 1 y 0,618. Y el 0,618 está dividido también por un módulo de 2, en el cual es 1 y 0,618, y cada 0,618 se achica hasta convertirse en un cuadradito más chico. Este diseño es conveniente hacerlo. ¿Tú lo pudiste desarrollar? A ese nunca lo hice. Claro, porque nosotros trabajamos con Fibonacci, pero lo planteamos como relación. ¿Te acuerdas cuando hicimos en el En la país? perspectiva. Claro, los árboles y como perspectiva de adelante y Eso atrás. sí, ahí sí. Claro, bueno, este diseño conviene hacerlo, ¿por qué? Porque ahí uno como que lo incorpora y no es, o sea, es fácil, pero cuando lo vas a hacer te vas a dar cuenta que generalmente uno, ¿qué hace? Plantea el cuadrado con el otro que no calzan. O sea, viste que yo acá
la diagonal de mi cuadrado se conecta con la diagonal del otro cuadrado y con la diagonal del próximo cuadrado y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces ahí desarrollo lo que se conoce como espiral de Fibonacci, que se supone que es una de las estructuras. Nosotros hablamos de eso a través de que se encuentra presente en la naturaleza, por ejemplo, en la galaxia, en el átomo, en el repollo, en el brócoli, o sea, en el caracol. Hay un montón de elementos de la naturaleza en los cuales esa espiral se resulta visible. Si tú pones, por ejemplo, en internet, pones espiral de Fibonacci o el espiral se refiere justamente a esta agrupación en la cual yo puedo, uniendo las diagonales de los cuadrados, porque viste que el truco está en esto, ¿no? De que yo tengo un cuadrado y tengo un rectángulo. Este rectángulo está compuesto por otro cuadrado y otro rectángulo. Pero si yo este rectángulo lo pongo acá, ahí ya no podría unirlo. ¿Viste? Yo tengo que poder disponer el cuadrado de tal manera que se una con la primera diagonal. Sí. ¿Cierto? Este ejercicio es muy bueno hacerlo, es súper fácil, pero generalmente cuando uno construye el primer cuadrado, no sé por qué motivo uno no lo pone acá, sino que lo pone acá, o le hace la línea para otro lado, entonces no resulta que se unan las espirales. Cuando uno lo organiza así, se conoce como espiral de Fibonacci. Pero Torres García utilizaba la proporción áurea de otra manera. En realidad, no es que fuera Torres solo, ¿no? Nosotros ya hablamos de esto, de que Torres, cuando estaba en Europa, estaba desarrollando esto de la composición áurea con otros artistas. Uno de ellos, por ejemplo, era Mondrian, y Mondrian fue el que desarrolló este diseño, que este diseño es súper conocido y tiene que ver justamente con distribuir lo que vendrían a ser las relaciones de la proporción áurea, pero ya no la pone ordenada. Porque viste que, por ejemplo, acá, esto que está acá, este sería mi cuadrado, acá. Ahí estaría el cuadrado, ¿cierto? Este es el cuadrado y esta parte de acá correspondería al 0,618. Y está subdividido por relaciones áureas, pero no están organizadas. Acá nosotros primero tenemos que entender lo que dijimos recién, la construcción de la espiral y la relación del 1 con el 0,618 y cómo ese 0,618 tiene otro 1 y otro módulo, ¿cierto? El micro y el macro. Y después de que lo entendemos, ahí recién podríamos aplicarlo a la grilla constructivista. Esto que está acá, por ejemplo, vendría a ser una grilla constructivista. ¿Cómo funciona esto? Sucede que yo primero conozco esto y cuando yo lo armo, cuando yo armo el espiral, bueno, yo me enfoco en que las diagonales coincidan. Pero si yo dejo de lado la diagonal y me concentro en la masa cuadrada, yo tendría un cuadrado, ¿cierto? Otro cuadrado, pero a su vez tengo rectángulos, ¿cierto? Hay una cosa que se llama el compás áureo, que es una especie de tijerita que se arma, en la cual, viste, que si yo pongo una tijera, habitualmente, viste, que no tiene el mismo largo en las tijeras que en la parte de abajo. Siempre las tijeras son más largas que la parte de abajo. Bueno, acá pasa igual. O sea, yo tendría dos ejes, pero en vez de estar unidos en el centro, como sería acá, yo desplazo el eje y lo pongo más atrás. Entonces, cuando yo lo armo, ¿cómo lo pongo? Le pongo justo ¿cómo sería el tornillito en la parte que me permite que de este lado la medida sea 1 y de este lado sea el 0,618. Ah, está. ¿Cierto? En vez de ponerlo centrado, lo pongo para acá. Cuando la gente lo hace, porque la gran mayoría de la gente construye su primer compás áureo, lo hace con una medida estándar. Entonces, por ejemplo, tú agarras un cartón, ¿cierto? Y tu cartón, por ejemplo, lo doblas, lo pliegas y vas a obtener
¿cierto? Un pedazo largo. Este pedazo largo, yo en la punta, ¿qué hago? Lo corto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que quede con una punta definida, porque yo no puedo tener un compás áureo que sea recto, tiene que tener una puntita para poder usarlo para medir. Entonces, yo calculo matemáticamente en relación al largo total, ¿cierto? Tomando en cuenta que el largo es 1,618, yo haría regla de 3 y te pondría, bueno, si esto, por ejemplo, en el caso de la hoja es de 20 por 30, entonces, bueno, el largo total, el 30, es 1,618. Entonces yo tendría que poner en regla de 3, ¿cuánto es 1 en relación al 1? Y ese 1 sería la medida que me daría donde yo pondría Ahí está, el tornillito. Sí. el eje. Entonces, cuando yo después uniera esos dos pedacitos con ese eje, me quedaría que de este lado marcaría 1 y de este lado marcaría la medida del 0,618. Esto igual no fue construido con un compás áureo, fue sencillamente construido con la relación matemática. Ahora, esto es muy interesante porque yo me acuerdo que una vez le pregunté a un profesor, porque la proporción áurea fue usada toda la vida para componer configuración. Entonces, ¿cómo era eso? Por ejemplo, yo tenía dos elementos, supongo que yo tuviera esta llavecita, esta tapita. Entonces yo lo distribuía de una manera en que esto quedaba, por ejemplo, áureo en relación a esto, ¿cierto? En el plano, en la composición. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cómo es áureo? ¿Qué vendría a ser áureo si en realidad el plano es, como dijimos, que es micro y es macro, es eterno? O sea, ¿cómo puedo yo distribuir? Y el profesor me dijo que en realidad, como la grilla micro-macro puede extenderse tanto como yo desee y puede achicarse tanto como yo desee, en realidad todo tiende a ser áureo igual en el fondo, o sea, como que uno lo puede acomodar a su gusto. Y ahí viene a ser esta composición. ¿Por qué? Yo lo primero que hago para plantear esto es desarrollo lo que vendría a ser una relación áurea. ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que la manera más fácil, por ejemplo, en este caso, es sacar la diagonal misma? Yo agarro y doblo mi hoja y ahí tengo el cuadrado, ¿cierto? Porque yo sé que una diagonal siempre va a ser la mitad de un cuadrado. Entonces, bueno, este cuadrado de por sí ya me marca una línea. Entonces, lo primero que yo hago es poner en mi plano esta línea. Esta línea, ¿qué me da? Me da una relación de que yo tengo esta medida, que vendría a ser el 1, y este es el 0,618. Pero esta línea, o sea, esta medida, yo la puedo poner así, pero también la puedo poner así, invertida. ¿Por qué? Como el plano es todo, y la relación es siempre una, entonces yo tengo el 1 y me queda el 0,618 acá. Pero puedo, si quiero, poner el 1 de este lado y el 0,6 acá. Entonces ahí yo lo que obtengo son, ya divido el plano en 3. Esta primera medida, que sería acá, entonces ahí pongo una línea, que vendría a ser esta. Ahí está. Esta de acá. Cuando yo agarro esa misma medida, pero en vez de ponerla de este lado del plano, la pongo del otro, obtengo esta otra línea. En este caso, yo lo que hice es, dejé solo esta parte de acá. Claro. Porque ¿qué viene a ser el asunto? Cuando tú empiezas a superponer un cuadrado con otro cuadrado, después en el lado que me queda acá, que sería este de acá, ¿cierto? El pedacito que está acá, yo también tengo una diagonal. Esta diagonal, yo lo estoy mostrando todo como plegando el papel, como para quitarle también un poco de complejidad, y aparte para hacerlo más fácil. Yo muchas veces te digo, para hacer rectas, agarro la hoja y la doblo,
porque soy más, me siento más afín de repente con la línea marcada al plegar que con la regla. Me parece que como que es más sencillo. Por ejemplo, viste que la otra vez cuando yo les planteé la otra grilla, yo, ¿qué hice? Agarré el papel, empecé a doblar, y después cuando lo estiré, marqué las mismas líneas en vez de dibujar. Entonces, este pedacito que me queda, cuando yo pliego, obtengo otro cuadrado. Y este cuadrado no es exactamente igual de acá que de acá. Bueno, en este caso casi, ¿cierto? Casi que este cuadrado de acá es igual al de acá. Pero a lo que yo me refiero es que ahí yo tengo otra medida. Mi medida es esta, este cuadrado. Entonces yo ahora ya tengo tres medidas. Tengo la medida del cuadrado entero, la medida del cuadrado cuando se pone sobre el otro cuadrado, que me genera una línea acá y otra línea acá, y ahora tengo el cuadradito chico. Y ese cuadradito chico, a su vez, ¿cierto? Yo lo puedo dividir, porque este cuadradito que me queda acá, cuando yo lo planteo, es un cuadrado que sería 1, ¿verdad? Entonces yo matemáticamente calculo que el 0,618, que sería este pedacito que me queda acá, por ejemplo, esta es la mitad del cuadrado, el 0,618 sería esto, sería acá, yo lo puedo dibujar, entonces ahí me pasa exactamente lo mismo. Voy a tener un cuadrado, voy a tener otro cuadrado y voy a tener la medida del 0,618. Entonces, ¿yo qué hago? Voy obteniendo cifras. Esas cifras son relaciones. Entonces, ¿yo después qué hago acá? Lo que yo hago es plantear libremente esas relaciones. ¿Viste? Esa es la diferencia con esto. Porque acá yo tengo las mismas medidas. ¿Viste? Por ejemplo, acá tengo el cuadrado. Este cuadrado es este mismo cuadrado. ¿Ves? Entonces, yo cuando establezco este primero, lo que hago es obtener medidas y relaciones de rectángulos con cuadrados. Tengo este cuadrado con este otro cuadrado, con este otro cuadrado, con este otro cuadrado. Entonces después lo que yo hago es agarro estas medidas y las distribuyo libremente acá. Bueno. Entonces ahí viene a ser el hecho de agarrar la grilla, desarrollarla y después plantearla en el plano distribuido de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? La grilla de Torres García era de esta manera. Él agarraba el plano y lo primero que hacía, supongamos, sería plantear, porque siempre nuestros soportes, en su mayoría, son rectangulares y generalmente son áureos, que fue lo que dijimos. ¿Por qué? Porque tenemos la medida ya incluida. Generalmente cuando yo compro un bastidor, el bastidor es áureo, sí tiene esta relación rectangular. Obviamente que si yo compro un bastidor cuadrado, no va a ser áureo en sí con respecto a la otra parte, pero sí va a ser áureo con respecto a esto. Porque yo siempre puedo agarrar esta medida y plantearla dentro del cuadrado. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago es planteo una línea. Después esa otra línea la puedo plantear del otro lado. Esta parte que me quedaba acá, como yo bien vi, la puedo dividir en un cuadrado con otra medida. Entonces yo voy agarrando estos cuadrados y los voy apoyando en el plano y voy haciendo rectas. Y ahí viene a ser lo mismo que tú hiciste hoy con la otra grilla, con la de Le Corbusier. Porque tú tenías todo un entramado, el entramado estaba planteado, pero tú cuando decidías armar la forma, tú decidías si agarrabas un cuadrado con una punta, si agarrabas dos puntas, si las ponías así o las ponías invertidas. ¿Viste? Bueno, acá viene a ser lo mismo. Yo, tomando en cuenta las medidas que me plantea Fibonacci, yo las tomo y las distribuyo en el plano y genero rectas. Y después que hago las rectas, yo decido qué recta planteo y cuál no. O sea, por ejemplo, acá, esta línea es toda la línea, pero yo decidí solo ocupar este pedazo del cuadrado. ¿Ves? No lo puse, por ejemplo, acá y acá no está cortado. Acá decidí dejarlo largo.
como la grilla esta es igualita a la de Le Corbusier, porque viste que en la grilla tú podías hacer un cuadrado, podías hacer un rombo, podías hacer una L, ¿cierto? La grilla te daba líneas que son ¿para qué? Para sostener una forma y la forma la elegías tú. Bueno, acá pasa lo mismo. En la trama que usa Torres García, él utiliza el soporte para plantear las rectas. Y después que hacía las rectas, ahí viene a ser la diferencia de lo que plantea el constructivismo de Torres García con el constructivismo de Mondrian, es que Torres decide plantear figuración dentro de los cuadros. Porque Mondrian se quedó solo en esta parte. O sea, se queda en desarrollar la grilla con los colores primarios, porque aparte lo que Mondrian desarrolla en su propuesta es que los colores primarios son digámoslo así, como que tienen una radiación muy impactante y la única manera de componerlos entre sí es dejando una pequeña línea que, digamos, como que disminuya la fricción. Como que el amarillo puro es tan puro que si yo lo pongo al lado de un rojo puro, son demasiado, ¿cómo se podría decir? Eléctricos. Se viene la paleta para acá. Pero lo que Mondrian plantea es que si yo utilizo una línea negra o blanca, porque si tú buscas Mondrian en internet, vas a darte cuenta que él desarrolla esta propuesta con los colores primarios, pero siempre pone o una línea negra o una línea blanca dividiéndolo. Y él se queda en la geometrización. En cambio, Torres desarrolla la misma geometrización, pero incluye figuraciones dentro de esas líneas. Por ejemplo, una de las cosas que él decía siempre es que el artista tendría que incluir el lugar donde está. Entonces, por ejemplo, bueno, yo estoy en Uruguay, entonces el mío diría Uruguay, pero él tiene algunos que hizo, por ejemplo, en España, y ¿qué dice? España. O sea, como que él incluye una ubicación geográfica dentro de sus cuadraditos y después incluye una figuración que está relacionada también a lo que está viviendo o al momento presente. Entonces, bueno, esa viene a ser la diferencia, porque los dos son constructivistas. Mondrian desarrolla los colores puros y la línea negra o blanca que divide los cuadraditos, y los distribuye libremente, o sea, toma la relación que obtiene de acá, las medidas, y las distribuye en el plano como quiere. Y cuando lo distribuye, obtiene una recta, por ejemplo, esta recta de acá es continua. Y esta de acá también es una recta, solo que está cortada. Viste que en geometría siempre se nos decía que las rectas son infinitas, ¿cierto? O sea, cuando tú planteas una línea, ¿cierto? Esa línea puede terminar si yo la trabajo dentro de un plano finito. Pero si yo la trabajara dentro de un plano infinito, esa recta no terminaría nunca. Entonces, por lo tanto, todas las líneas se están superponiendo. Y ahí viene a ser lo que decía yo de la grilla, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, esta línea que está acá, es exactamente la misma línea que está acá, solo que esta está puesta de arriba y esta está puesta de abajo, que es lo que decíamos que sucedería cuando tú pones el cuadrado de un lado y después pones el cuadrado del otro lado del plano. Claro. ¿Cierto? Bueno, Torres García trabaja entonces desarrollando figuraciones dentro de los cuadrados. No te olvides que Torres García, por ejemplo, se basaba de alguna manera en la creencia de Platón de que la tridimensionalidad es mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desarrollando la sensación de volumen, el escorzo, viste, muchas de las cosas que nosotros hemos aprendido en clase, que tiene que ver con la representación dentro del plano realista, todo ese volumen es mentira. ¿Por qué? Porque la hoja es plana. Entonces Torres decide desarrollar la figuración, pero según él, como él lo llama, como pintura verdadera. Entonces todo lo que pone dentro de los cuadraditos es plano. Es muy interesante el planteo que hace Torres también, porque bueno, nosotros como, bueno, yo ya me digo uruguaya, porque hace 30 años que estoy acá. Acá estamos muy acostumbrados a ver a Torres, pero en realidad muchas veces no sabemos cuál es el desarrollo estético que él propone
con esa propuesta. Porque viste que Torres, no sé, es el autor uruguayo más plagiado de todos los tiempos, porque tú vas a la feria de los artesanos y tienes cajita, banderita, tela, cenicero, montón de cosas hechas. Viste, por ejemplo, el pez de Torres, ese es un formato muy conocido. Viste que el pez está dividido por rectas. Bueno, esas rectas justamente él las desarrolla basándose en la medida áurea. Pero como dijimos hace un lado, y citando, viste, a mi profesor, que yo le pregunté, dije, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo qué es áureo? Y él me dijo, bueno, en el fondo, como el plano es universal y es eterno e infinito, en algún momento una recta se va a superponer con otra recta, y otra recta, y otra recta, y otra recta, entonces va a generar una trama continua. Entonces, cuando yo decido, en el fondo, plantear una línea de composición acá, todas son válidas, porque en el fondo, si yo continuara planteando Fibonacci en el plano, y lo siguiera achicando, 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 obtendría todas las medidas. Porque obtengo una línea ancha, una línea más fina, una línea más fina, una más fina, ¿cierto? Una más fina. Entonces, en el fondo, todas las líneas que se plantean dentro del plano terminarían siendo áureas. Entonces, bueno, lo que se plantea con esta grilla constructivista es justamente eso, de que el plano en el cual nosotros trabajamos es un plano que nosotros cuando agarramos la hoja, yo agarro la hoja y como la veo, así es. Pero en el fondo, sobre esta hoja, si yo tomara en cuenta que las rectas son eternas, de alguna manera, al apoyar esta hoja en la realidad, yo la estaría proponiendo para que las rectas encajaran dentro de ella. Entonces, todas las rectas, en el fondo, podrían ser áureas. Eso es muy interesante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que es como el concepto del fractal. El fractal, ¿qué te plantea? Te plantea un patrón, que el patrón es la relación de 1 y 0,618. Pero como ese patrón se repite, se repite, se repite, se repite, desde el micro hasta el macro, ¿qué quiere decir? Que en el fondo todo puede encajar adentro. Es como gracioso plantear una grilla para decidir que todo puede ser libre dentro de esa grilla, también, ¿cierto? Entonces ahí viene es como una dicotomía, porque uno dice, ¿cómo? Pero es que si yo estoy planteando la relación áurea es una, sí, pero esa relación áurea, como es tan macro y tan micro, puede ser cualquier punto en el plano. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en el fondo, si tú agarras una escuadra, porque la escuadra justamente tiene un ángulo recto y después una diagonal. Si yo voy apoyando ese ángulo recto y lo voy superponiendo, puedo obtener toda clase de cuadrados y de formas. Una vez yo estaba hablando con un artista que expuso en su momento en Casa de Cultura, y él es constructivista, pero desarrollaba un constructivismo parecido a este, pero él no era plano como Torres García. O sea, él dentro de los cuadrados planteaba, pero planteaba con volumen, ¿cierto? Porque Torres lo que plantea es una parte de la realidad y una parte de la verdad. Pero como la grilla en el fondo es universal, también permitiría trabajar con el volumen, ¿cierto? Y él me decía, a mí la grilla me permite entrar en circunstancias. O sea, viste, por ejemplo, cuando uno pone un modelo, uno pone el modelo ahí, la foto, lo que sea, y mientras va sacando